Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y seguro que creyeron que me había escaqueado, pero no. Lo que pasa, bueno, no tenía tiempo, entonces ahora encontré un ratito, un huequito como para hacer el vídeo y procesarlo para subirlo a ver si llego antes del domingo. Bueno, muy bien. Vamos a leer las lecturas del domingo 28 del tiempo ordinario en el ciclo A, por lo tanto continuamos con Mateo. Este evangelio lo he leído creo que muy concienzudamente en el vídeo de hace 3 años. No es que vaya a agregar cosas nuevas, simplemente es un evangelio difícil, vamos a ir profundizándolo un poquitito. Y lo primero que me gustaría señalar es cierto hilo conductor que hay entre la primera lectura y lo que es el ámbito del evangelio. Ahora explico por qué digo el ámbito del evangelio y no directamente el evangelio. La primera lectura está tomada de Isaías. Saben que Isaías, bueno, esto lo expliqué muchas veces, tiene 3 etapas de composición del libro. El Isaías histórico abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 y es del siglo VIII antes de Cristo. Es el único profeta del que sabemos que se llama Isaías. Los otros 2 que están en el libro son posteriores, son de escuela isaiana, pero son para nosotros anónimos, así que los llamamos segundo Isaías y tercer Isaías, después del capítulo 40. Esos 2 profetas anónimos son claramente universalistas, es decir, hablan de una salvación que Dios, a la que Dios convoca a todos los pueblos. Oídme islas lejanas, va a decir el segundo Isaías, ¿no? O el tercero, que va a hablar de la apertura del templo a todas las naciones. Bien, pero el primer Isaías no, es un profeta muy antiguo, del siglo VIII antes de Cristo, y sin embargo, en su libro, en esta primera etapa, hay un enclave universalista, que es todo el texto que rodea a esto que leemos hoy, en donde habla precisamente de un banquete que no es para los salvados de Israel, sino que Dios hará en este monte, en el monte Sión, un banquete para todos los pueblos. Es muy curioso eso, es una idea, digamos que el Antiguo Testamento se resiste a ese universalismo, está presente, pero se resiste a esa idea tan universal. Bien, por eso precisamente fue escogido para acompañar a un evangelio que nos habla cómo, de una manera indirecta, resultó ser que ese banquete de bodas que estaba preparado para X conjunto de invitados, terminó siendo un banquete de bodas abierto a quien quisiera entrar. Y eso ocurrió por un camino indirecto. Bueno, entonces por ese motivo está puesta esta lectura. Pero además, me parece a mí que hay otro hermoso hilo conductor entre la primera lectura y el ámbito del Evangelio. No digo del Evangelio, del ámbito del Evangelio. Ahora explicaré lo que es eso. Fíjense que en la primera lectura se habla de un velo que el Señor quitará de los pueblos. Dice, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Fíjense, esta idea del velo, ¿no? Estamos como alienados del mundo de Dios. Y entonces, claro, no vemos directamente, sino que tenemos que ver como por reflejo, como por una búsqueda indirecta. San Pablo, por ejemplo, dice que los del Antiguo Testamento tienen un velo, y a medida que van conociendo a Cristo se les va quitando, no dice se les quita, se les va quitando a medida que van conociendo a Cristo. Y entonces yo pienso que en realidad nosotros también tenemos un velo, pero claro, estamos más cerca de que se quite ese velo en la medida en que vamos conociendo, sumergiéndonos en Cristo. Ahora fíjense que eso que está en la primera lectura no es el gran tema de las lecturas de hoy, es apenas, yo diría, una resonancia. Pero eso resulta que aparece en el ámbito del Evangelio. ¿Por qué digo en el ámbito del Evangelio? Porque hay un versículo antes del Evangelio que lamentablemente en muchas parroquias no se lee o directamente se reemplaza por un canto
que no debería ser. Es decir, el Evangelio comienza con el canto del Aleluya y la recitación o canto de este versículo. ¿Por qué? Porque es muy orientativo. Este versículo le hace un contrapunto al Evangelio, o lo aclara, o explicita de todas las líneas que hay para leer cuál es la principal. Entonces, esa pequeña antífona interleccional entre las lecturas dice en este domingo: el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Un versículo tomado de la carta a los Efesios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón. Y fíjense que es la misma idea del velo, no es algo que yo me pueda arrancar, no es algo que voluntariamente diga, bueno, yo a partir de mañana voy a creer de tal manera. No, el velo va desplazándose, pero quien quita ese velo es explícitamente, ¿no? El Señor quitará en este monte el velo que cubría a todos los pueblos. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine para que podamos ver, ¿no? Es una acción de Dios, no es nuestra. No es una voluntad de conocimiento, es una acción de Dios de revelar, de desvelar, de desocultar. Entonces, claro, si tenemos presente eso, quizás seríamos más cautos en no convertir nuestras esperanzas, nuestra fe, la formulación de nuestra fe en ideologías, ¿no? En cosas que creemos que son así porque ya se dijo en tal concilio, entonces ya esto es así. Tenemos un velo, el velo sigue estando, seguimos sin ver. Y se va desocultando en la medida en que nos acercamos a Cristo. Y eso es un poco lo que les pasó a los dirigentes judíos en la época de Jesús. Ellos también creían tenerlo todo claro, ¿no? Y cuando llega Jesús, precisamente llega como profeta, cuando llega Jesús se confronta con ellos y dice: un momentito, de parte de Dios hay otra cosa para decir, que no es lo que ustedes están diciendo. Y en ese punto estamos nosotros en Mateo. San Mateo es el evangelio de la arquitectura, de los grandes conjuntos. Así como San Lucas es el de las narraciones, San Marcos es un evangelio áspero, San Mateo es el de las construcciones, es el de la arquitectura. Entonces, en San Mateo a veces es difícil entender, por ejemplo el de hoy, que es un evangelio muy tenso, hay como dos ideas contrapuestas, pero es difícil de entenderlo si no tenemos en cuenta el conjunto en el que están metidas las distintas pericopas que leemos. Todo esta parábola de hoy, la de la semana pasada, la de la otra, pertenecen a todo un conjunto, como ya lo he señalado en estos domingos, pertenecen a todo un conjunto que es la confrontación de Jesús con los dirigentes judíos. Vamos a ver más o menos cómo está organizado esto en el Evangelio. Llega Jesús a Jerusalén y hace 3 gestos proféticos. Entra a lomo de burro, entronización mesiánica, purifica el templo, esa escena tan dura, ¿no? La purificación del templo y la maldición de la higuera estéril. Cualquiera que lo viera entendía que la higuera es el símbolo de Israel, ¿no? Entonces, ese Israel que pertinazmente no da fruto, bueno, Dios dice, vamos a cortar aquí. Entonces, esos son los 3 gestos proféticos. Y claro, muy bien lo entendieron los dirigentes que lo rodeaban a Jesús. Lo primero que le preguntaron es: ¿con qué autoridad es esto? Porque claro, no son cosas menores, son 3 gestos proféticos en los cuales se está denunciando no este o aquel pecado, sino un extravío respecto del plan mismo de Dios. Y entonces Jesús, ahora, terminados los gestos proféticos, les va a contar 3 parábolas. Pero esas 3 parábolas van como increyendo. Tenemos una primera parábola muy sencillita, el hijo obediente, el hijo desobediente. Una segunda parábola ya más compleja, en donde se habla de
la viña, ¿se acuerdan? Todo lo que vimos la semana pasada, la posición muy curiosa de estos labradores que no son los dueños sino los inquilinos. Y ahora viene el tercer momento. El tercer momento es donde se habla ya del banquete. El banquete es un tema teológico fundamental dentro de la enseñanza del Antiguo Testamento y de las doctrinas judías de la época de Jesús. El banquete, ya con solo mencionarlo, eso es el símbolo de la salvación, precisamente apoyados en textos como este de Isaías 26, ¿no? El banquete es el símbolo mismo de la salvación. Por algo Jesús escoge un banquete para que celebremos nuestro encuentro con Él, ¿no? Porque precisamente no hace falta explicar mucho más. El que se sienta con Dios a comer es porque ya ha llegado al final del camino. Y los judíos esperaban eso, ¿no? Llegar al banquete escatológico. Entonces Jesús les anuncia que ese banquete ya está preparado, ¿eh? No viene después, sino que está preparado. Y resulta que las invitaciones que fue mandando el dueño fueron rechazadas. E incluso algunos se dieron el lujo de apalear a los servidores. Bastante obvia la imagen del maltrato a los profetas, ¿eh? Y entonces dice el rey manda a sus ejércitos para que destruyan a todos esos, ¿eh? Porque parece un poco excesivo, pero en la dinámica simbólica en la que se está moviendo esta parábola, esto hace alusión concreta a la destrucción de Jerusalén. Obviamente esto ya es podríamos decir una relectura que hace Mateo de la parábola que cuenta Jesús, mostrando cómo la caída de Jerusalén no es otra cosa que la realización de aquello que había venido a decir Jesús, ¿eh? Bueno, entonces ocurre la ruptura con estos invitados. Fíjense, ¿no? Pasamos de hijos, obedientes, desobedientes, inquilinos, y ahora invitados que no acuden. Cada vez están como un pasito más afuera, ¿eh? Y ahora, ¿quiénes acuden? Otros, de otros sitios. ¿Ven por qué la universalidad se produce de una manera completamente insospechada, ¿eh? Incluso esa palabrita tan hermosa que va a decir la parábola, vayan a los confines de los caminos. La traducción litúrgica dice a los cruces de los caminos, pero son cruces en el confín, en el final del camino, ¿eh? Son donde terminan los caminos. Entonces vayan a los confines de los caminos e inviten a cualquiera. Y dice que van los servidores, invitan, buenos, malos, que pasen, ¿eh? Y ahora resulta que aparece una segunda parábola. Una segunda parábola que no está separada, está dentro mismo. Y está tan tensamente cosida con la parábola principal que uno se pregunta por qué no la puso aparte. Si realmente no hace juego con la parábola principal. Eso hasta parece por momentos que dijera realmente lo contrario de la parábola principal. Bueno, porque San Mateo es el arquitecto. Así que teníamos 3 signos proféticos y tenemos que tener 3 parábolas. Y él no va a admitir 4 parábolas, tiene que poner 3 parábolas. Entonces en la última se la arregló para mezclar 2 parábolas, ¿eh? 2 parábolas de Jesús que pertenecen, podríamos decir, a momentos distintos de su enseñanza, pero que San Mateo quiere mostrar que hay una íntima conexión entre la gracia de la que habla la primera parábola y la tremenda exigencia de la que habla la segunda. Entra el rey a la sala del banquete, nadie había dicho nada de trajes de fiesta, y de repente ve a uno sin traje de fiesta y dice, amigo, ¿qué haces así mal vestido en mi banquete? No, afuera, al llanto y al rechinar de dientes, o sea, ni siquiera lo manda a vestirse, ¿no? ¿Ven? La gracia provoca una nueva exigencia. Eso es algo que nos cuesta bastante, la idea de que la gracia, por supuesto que es completamente gratuita, pero provoca una nueva exigencia. Es decir, en el fondo desearíamos poder cumplir con las exigencias de Dios, pero no podemos, ¿eh? Entonces ahí viene la gracia que nos trae al ámbito en el cual sí podemos cumplir las exigencias de Dios. Entonces si ya
ni siquiera así, ni siquiera con la gracia somos capaces de movernos en el banquete de Dios como un invitado, entonces, bueno, ahí viene el llanto y rechinar de dientes. Ven que están en tensión, pero no son completamente, digamos, opuestas. Nos habla de un ámbito al cual nosotros no podemos normalmente llegar, pero una vez que arribamos, sí que adquirimos como esa fuerza para poder realizarlo. Y por eso no encuentra a 50 en el banquete que no están con vestido de fiesta, sino solo a uno. Quiere decir que los demás, aunque también eran de los cruces de los caminos, entendieron que la gracia los llamaba para permitirles vestirse y entrar a ese banquete. Y entonces se apresuraron a vestirse y entrar a ese banquete. Bien, después de esto van a venir otra serie de 3. Lamentablemente en la liturgia vamos a leer solo 2. Pero viene una serie de 3 controversias con los dirigentes judíos. Entonces tenemos 3 gestos proféticos, 3 parábolas donde los dirigentes van quedando cada vez un paso más para afuera y se va abriendo el ámbito de la gracia. Pero luego nos muestra que ese ámbito de la gracia lo que provoca o lo que busca provocar es una nueva responsabilidad en el hombre. Entonces aquel que entra al ámbito de la gracia sabe que también adquiere una nueva responsabilidad. En el fondo es lo que le pasó también al pueblo judío, ¿no? A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Viene el ámbito de la gracia, viene la promesa, viene el incondicional sí de Dios a los hombres. Pero ese incondicional sí de Dios a los hombres tiene que provocar a su vez un cambio en nosotros. Cuando no lo provoca, resulta que esas parábolas se vuelven contra nosotros. Porque siempre va a haber un cruce de camino que no pasa por nuestra casa. Cuidado con esto. Yo diría, esta parábola, igual que pasaba con las de los viñadores homicidas, la podemos ver como espectadores, escuchamos un cuento, la podemos ver como los agraciados por el nuevo ámbito de la gracia, pero también la podemos y la tenemos que ver como los nuevos exigidos por ese ámbito de la gracia. Lo mismo que les pasó a la generación de los dirigentes de la época de Jesús. Nosotros somos hoy esos dirigentes a los que esta parábola se interpela y le dice, ¿aprovechaste la situación? ¿Aprovechaste la oportunidad para vestirte de fiesta? Creo que eso es lo que tenemos que preguntarnos en la iglesia una y otra vez. 2000 años, ¿aprovechamos la oportunidad para vestirnos de fiesta? ¿Descubrimos cuál es el velo y hemos dejado en manos del Señor que quite ese velo? ¿O andamos como si no hubiera velo, ideologizándolo todo como solemos hacer, y convirtiéndolo en un saber nuestro, en una promesa nuestra, en una certeza nuestra? Bueno, bien, creo que por ese lado va el Evangelio de este fin de semana. Nos vemos la semana que viene y muchas gracias por escuchar este Sillón Bíblico.